Javier Mungarro Menchaca. Él es jefe de vinculación y además es profesor de criminalística y metodología de la licenciatura en ciencias forenses de la Universidad, de la Facultad de Medicina, perdón, de la UNAM. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Qué padre tenerlo aquí. Mucho gusto. O tenerte, ¿te puedo hablar de tú? Me puede hablar de ti. Ok, perfecto. Entonces me puedes. Entonces ya estamos a mano. ¿Qué se necesita para ser criminalista o criminólogo? Sí, bueno, me gustaría empezar pues agradeciendo la invitación. Me siento muy orgulloso de representar a la licenciatura en ciencia forense, que es una carrera emergente, tiene aproximadamente 4 años de creación y que tiene como fin profesionalizar lo que conocemos como perito, que es muy importante dentro del sistema de procuración de justicia. Buenísimo. ¿Qué se necesita para ser criminalista? Bueno, Perdón, ¿es criminalista o criminólogo? tenemos dos, tenemos los criminalistas y los criminólogos. Los criminalistas más bien están abocados al estudio del lugar de la investigación, lo que conocemos como escena del crimen, Okay. y el criminólogo más bien estudia la parte social, psicosocial, la razón del crimen. Muy bien. Básicamente está más desarrollado en México la criminalística que la criminología. Okay. ¿Sí? Entonces, tenemos la escena del crimen. Sí, la escena del crimen es un término que hemos adquirido de la cultura anglosajona. No es preciso para la cultura mexicana, deberíamos de hablar más de, y además es un error metodológico, debemos de hablar más del lugar de la investigación, y en el lugar de la investigación ya veremos si ese es un lugar de hechos, es decir, que se llevó a cabo toda la conducta, que inició, desplegó, concluyó, si es el lugar del hallazgo donde solamente ocurre un fragmento del delito. Y luego esta parte de escena del crimen es complicada porque estamos calificando que ya hubo un crimen. Ajá. Y está usted de acuerdo que, por ejemplo, en un accidente se tiene que investigar, pero no necesariamente es un crimen. Correcto. Todo esto por como hemos aprendido de las series de televisión. De hecho, podríamos hablar del efecto CSI, cuando surgen, como tú bien decías, todas estas historias tan interesantes de la cultura norteamericana. Pues aprendemos la palabra evidencia, aprendemos la palabra escena del crimen, pero que en términos correctos deberíamos hablar del lugar de la investigación y de los indicios, que sería un poco más preciso para encaminar, para empezar este diálogo. Bien, a ver, volvemos a lo mismo, como estamos muy sensibilizados con este tipo de series como CSI y sabemos que hay que guardar la escena del crimen o la escena del hallazgo, ¿no? Para descubrir después cuál fue la escena del crimen verdadero, sabemos que se tiene que acordonar, que hay que tener mucho cuidado con las evidencias porque cualquier cosa, por pequeña que sea, pudiera ser la que llevara a la línea de investigación. Pero de repente vemos que en México pasó algo y como que no se está resguardando el lugar. Claro, eso tiene que ver con la capacitación que han recibido los servidores públicos, pero se encuadra muy bien en el nuevo sistema de justicia penal. Por el mandato constitucional tendríamos que pasar a una forma diferente de investigar los delitos que se conoce como juicio oral. En realidad se llama sistema acusatorio adversarial y el juicio oral es una parte de este sistema. Tiene una ventaja, que en el juicio, en la parte oral de este sistema, se tiene que explicar todo de forma clara, precisa, y en algunos momentos incluso los medios de comunicación podrían estar presentes con los permisos correspondientes. Luego entonces plantea que el primer paso en la investigación debe de ser la preservación del lugar. Esa preservación del lugar, que por ahí tenemos una imagen, tendría que ver con que resguardemos todos los objetos que están en ese lugar de manera íntegra. Ahora, eso entendiendo que las condiciones climatológicas, las condiciones del lugar, pues tal vez no lo permitan. Y ahí surge una nueva figura que se llama primer respondiente. Entonces voy a irme a un ejemplo más coloquial para tratar de explicarlo. Cuando vemos un hecho de tránsito, ¿qué es lo que hace la gente? La gente se acerca y observa, incluso ayuda. A veces ayuda sin tener todos los elementos técnicos para poder hacer la intervención. Y entonces ahí empezamos a romper la preservación, porque si observamos de manera natural, todos los que están alrededor ya están preservando en un cordón humano. Tal vez tendríamos que ser un poquito más prudentes de no intervenir porque podemos alterar indicios que están en ese lugar. Ahora, de manera general, ¿quiénes son los primeros que llegan a los lugares? Los policías, la policía de investigación, los servicios de emergencia. Entonces ellos se convierten, básicamente los policías se convierten en el primer respondiente, que son el primer eslabón de un concepto que se llama
cadena de custodia. Ajá. Luego entonces ellos tendrían que preservar el lugar y dar un informe a la autoridad especializada. Perdón, nada más quiero decir, lo que estábamos viendo para que no se asusten era una recreación, ¿ok? No era una mujer muerta real, sino era una recreación, Claro. ¿ok? Sí. Luego entonces de la preservación que llevaría a cabo el primer respondiente, llegaría el perito criminalista de campo para entonces empezar a procesar el lugar. Nada más regresando a la preservación, se puede hacer con las mismas personas, se puede hacer con esta cinta amarilla que conocemos. Bueno, y con un celular tomar fotografías, Eso ¿sirve? es importante válido? y eso valida que se está preservando el lugar. Ok. O sea, el operador va a poner su cinta amarilla y va a poner las fotos para demostrar que él impidió que la gente se metiera y que llevó a cabo su primer eslabón. Luego de esto viene un paso que es la búsqueda y localización, pero eso es una observación sistematizada. Y ahí quisiera recurrir a un ejemplo muy coloquial. Cuando, por ejemplo, uno entra a un vehículo, uno observa cosas dentro del vehículo. Y luego uno abre el espejo de vanidad del vehículo y observa que hay huellas en ese lugar. Si uno ve la alfombra, a lo mejor encuentra cabellos. Todas esas habilidades son importantísimas para la observación. Hay gente que las tiene más desarrolladas, hay gente que las tiene menos desarrolladas. Una vez que se lleva a cabo esta observación de manera sistematizada en todas las superficies, todas las caras del objeto que estamos estudiando, entonces viene un momento crucial que refiere al desarrollo de una hipótesis de investigación, lo que tú llamabas líneas de investigación. Entonces, si estamos hablando de un hecho de tránsito, a lo mejor encontramos al interior de los vehículos algunas botellas de licor, pues tal vez entonces, como todos los humanos, al ver un vehículo destruido y ver una botella de licor, tal vez podemos hacer una primera asociación, pero no hay que dejarse llevar. Eso puede ser una línea de investigación, pero generemos otra, por ejemplo, el estado toxicológico del individuo. Como el individuo que venía manejando la pipa, que se llevó 18 automóviles Exacto. ahorita en Constituyentes, que murieron 5 personas y le acaban de descubrir que traía metanfetaminas en el cuerpo. Claro, y entonces es un excelente ejemplo. Ajá. La primera observación, ¿cuál va a ser? Pues que no tenía frenos. Pero a lo mejor sí tenía frenos y a lo mejor la cuestión sería el estado toxicológico. Y así uno tiene que ir abriendo las líneas de investigación para llegar a esclarecer el hecho delictivo. ¿Qué tan desarrollados estamos vamos a poner en México, en la Ciudad de México? ¿Qué tan buenos somos, digamos, en criminalística? En términos generales, la Ciudad de México es muy buena. Sus operadores, sus peritos criminalistas de campo son muy buenos porque el volumen de trabajo es altísimo. Entonces, tener que resolver en un día 4, 5, 6 carpetas de investigación e intervenir les da muchísimo material para estar todo el tiempo aplicando sus conocimientos y aparte todo eso tiene que resolver en 48 horas. Claro, pero y entonces tenemos un buen nivel en criminalística. Hay algunos casos que se nos quedan a todos así como atorados. ¿Sabes? Cuando te dan una explicación y no te termina de satisfacer a nivel general, vamos a poner el caso de la Narvarte, el caso del edificio de Luz Aviñón, donde 2 personas diferentes habían acusado al gobernador de Veracruz, específicamente, ahora en la cárcel, de haberlos de alguna forma amenazado, ¿ok? Después aparecen muertos todos, las mujeres aparecen, de hecho, avasalladas, o sea, ni siquiera podría decir violadas, porque simplemente fueron violentadas de una forma espantosa. Y lo primero que se dice es, no, es que se metieron a robar una cocaína que parece que tenían. Entonces, como que todo el mundo se queda con esta sensación de, no me están diciendo la verdad, no están investigando bien. Y se puede ver en los medios, se puede ver en las redes sociales, se puede ver en los periódicos. No me satisface la información que me están dando. Claro, yo creo que primero como en términos de comunicación hay que ser pacientes a que los operadores trabajen. Porque llegar a un lugar y esclarecerlo, interpretarlo de inicio se necesita tiempo. Es decir, demos las 48 horas para esperar a que... Y eso es prudente porque es respetar el trabajo de los operadores. Luego sucede algo muy complicado. Uno espera en el lugar encontrar todos los indicios para esclarecer el caso, pero a veces no hay indicios. Y ahí es donde
el científico tal vez se ve imposibilitado porque no tiene la voz para transmitir y decir, no hay indicios. Y cuando no hay indicios, el científico no puede inventarlos. Tienes que tener los suficientes indicios para entonces poder llegar a una conclusión. Y eso a veces tarda en madurarse, porque las redes de información, las redes de vínculos, a lo mejor van a dar resultados semanas después, y ahí es donde hay que tener paciencia para que se consolide la información. Ah, buenísimo. Ahora, la pregunta es, ¿existe el crimen perfecto? Yo creo que podría existir en una figura que conocemos como el delincuente estructurado. En ese mismo ejemplo que me planteabas, imagínate que además de que no hay indicios, el individuo tiene conocimientos de criminalística. El individuo es culto, refinado y sabe cómo manejar la situación. Hemos visto muchos ejemplos de cuando el criminal es estructurado, es muy difícil poder descifrar lo que hizo. Pero bueno, ahí, insisto, tenemos que tener una cultura de paciencia en la cual las redes de vínculos y redes de información se fortalezcan, y a lo mejor después de un tiempo digas, pasaron 6 meses, pero tengo toda la información y la tengo sólida y voy a hacer una excelente intervención. Ahora, también hemos visto algo que se veía venir y se veía como algo lógico. Ante tanto muerto por el tema del narcotráfico o del crimen organizado, ¿no? De repente que aparecieran cadáveres, que sigan apareciendo cadáveres enterrados en estas fosas, o que alguien con un brazo y que te dejan una cartulina. Es fácil pensar, si quiero deshacerme de alguien o maté a alguien porque se me fue la mano, hacerlo pasar como si fuera algo relacionado con el narco o con el crimen organizado. Y esto se ha visto que ha estado pasando. Sí, puede haber confusiones de ese tipo, pero a mí se me hace que las estrategias de manejo de información pueden ser muy buenas. Por ejemplo, en sistemas de identificación, nuestra credencial del Instituto Nacional Electoral podría ya incluir, incluso que lo solventara el ciudadano, el perfil genético, que es una secuencia de números que nos individualiza, y entonces desde que uno nace en el registro civil podría tener esa opción. Insisto, es un gasto, pero a lo mejor por cuestiones de seguridad, ahora mismo en estas cuestiones tan terribles como un terremoto, tener el código genético de una persona y que luego desgraciadamente solo se encuentre un fragmento de la persona sería de utilidad increíble. Pero eso es a lo que tenemos que ir ¿Existe en alguna avanzando. parte del mundo esto ya? Sí, por ejemplo, el proyecto Fénix en España es un proyecto de personas desaparecidas. Ajá. Pero tendremos que tender ahí a eso, y creo que la licenciatura en ciencia forense plantea todas estas estrategias a partir de sus diferentes áreas. Perfecto. Si nos permites hacer una pequeña pausa, para que cuando regresemos nos digas cómo se puede ser criminalista, qué se necesita estudiar, qué características tendría que tener la persona que se dedicara a esto y por supuesto a todo lo relacionado con las ciencias forenses. ¿Va? Con mucho gusto. Ok, bueno, si te quieres comunicar con nosotros, nuestro teléfono es 53 22 0300 y ponemos a tu disposición nuestras redes sociales, arroba consentido CDMX, tanto en Twitter como en Facebook, la mía personal, arroba Pita Ojeda Soy, la tuya. Javier Mungarro, y me pueden encontrar en mi correo electrónico javiermungarro@gmail. Ok, regresamos en un momentito. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de hablar con un criminalista, con alguien que de verdad sepa sobre la escena del crimen? Bueno, pues hoy está con nosotros el doctor Javier Mungarro Menchaca. Él es jefe de vinculación, pero también es profesor de criminalística y de metodología de la facultad de... ¿Cómo sería? ¿La facultad de... ¿Esto pertenece a la facultad de medicina? Somos la licenciatura en ciencia forense. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué necesita una persona para convertirse en un gran criminalista? Bueno, si la opción es cursar primero la licenciatura en ciencia forense, tienen que ingresar a la UNAM, a las carreras que son como nuestras carreras aliadas, y de ahí hacer su cambio a la licenciatura en ciencia forense, donde serán sometidos a otro examen. Es decir, el perfil es complicado. No solo tienes que entrar a la UNAM, a las carreras de Derecho, Psicología, Odontología, en la Facultad de Ciencias, Filosofía, y luego de ahí, ya que estás inscrito, pedir tu cambio a ciencia forense para ser de nuevo examinado y entonces formar de un grupo de 35 alumnos que anualmente entran. Nada más 35. Sí, el perfil es de excelencia y se diseñó que fueran pocos para poder enfocar todos nuestro esfuerzo académico sobre ellos y que tengan un perfil increíble al salir. Ok, a ver, entonces repetimos. Para estudiar ciencias forenses, primero
haces tu inscripción y ya Sí. te aceptaron para... Filosofía, psicología, derecho, odontología, facultad de ciencias, y luego de esas tienes que pedir tu cambio de carrera a la licenciatura en ciencias forenses. Olvidé la facultad de medicina, por Medicina, claro. Sí. Okay. ¿Y al cuánto tiempo de estar en cualquiera de estas carreras que mencionaste? Hasta los 2 años pueden hacer su cambio. Ok. Y Sí. ahora, ¿cuánto tiempo? Una vez que ya te pasaste a ciencias forenses, ¿cuánto tiempo es de carrera? 4 años y medio más 6 meses de servicio social Ajá. y egresan. Y mucha gente dice, pero tienen que ir a la morgue y tienen que revisar cadáveres, sí, ¿verdad? Sí, claro, el perfil, desde que nosotros hacemos la selección, tiene que ver con gente que pueda enfrentar este tipo de situaciones y hacer un estudio psicológico, aparte de conocimientos, y básicamente además que les gusten las ciencias naturales. A ver, más o menos, ¿cuál es el perfil? Alguien que no se vaya a desmayar si ve sangre. Exacto, que sean conscientes de la realidad que implica el trabajo forense, es decir, en el cuestionario se le pregunta si tiene algún problema con los olores fuertes, si hay imágenes que les recuerden ciertos, a las cuales no estén acostumbrados y que no soporten. Entonces tratamos de hacer un perfil suficientemente sólido para que, y aparte en el desarrollo de la licenciatura lo tratamos con la seriedad que debe de ser para que puedan afrontar una situación de este tipo. Y también tener cuidado de no desbordarnos en que luego, luego esté desensibilizado. Ahí la parte psicológica nos ayuda mucho para que estén bien orientados. Muy interesante. Ahora, ya una vez estando ahí en esta Facultad de Ciencias Forenses, puedes decidir si te haces una especialidad en psicología forense o en no sé qué otras especialidades haya. Claro, sí, podrían especializarse en derecho, psicología, filosofía, ética y algunas cosas de ciencias naturales como biología. Tal vez donde tengan un poco más complicado sería para química, por el grado de especialización que requieren, pero en general sí pueden construir una vida haciendo un posgrado A ver, y consolidarse como hace científico. como 15, 20 días, o tal vez un poquito más, unas 2, 3 semanas, salió una lista de las carreras mejor pagadas y de las peores pagadas. Y entre las peores pagadas aparecía criminalística. Entonces, dinos, ¿por qué sí tendríamos que estudiar o deberíamos de estudiar criminalística si no está bien pagada? Sí, es un hecho que las procuradurías, al ser un país, un estado, nuestro país un estado emergente, pues las procuradurías no tienen todo el presupuesto para remunerar. Pero hay algo que es importante recordar, el servicio público da más allá de lo que uno reciba, como los bomberos, los paramédicos. Eso no quiere decir que no sea importante lo que usted plantea, sí sería mucho mejor. Por ejemplo, los sueldos de la Procuraduría General de la República son mejores. Donde creo que hay un área de oportunidades en cuanto a esto del salario, en la defensa, los despachos jurídicos que establecen defensas pueden tener salarios un poco mejor remunerados, pero insisto... Te agarras de cliente a un, Claro. no sé, a un narcote o a un político que lo están acusando de algo y ahí es donde puede entrar mucho dinero. Sí, La porque defensa. la ética definirá cuál será su preferencia y todo encaminado a que los sistemas de procuración tengan un excelente nivel de desarrollo. Ha sido un placer platicar contigo y bueno, pues aquí un motivo Muchas de gracias. inspiración. Es una carrera muy interesante, ciencias forenses, y él es el doctor Javier Mungarro Menchaca de la Facultad de Medicina de la Licenciatura de Ciencias Forenses. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la Esta es invitación. su casa. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Vamos con Paquito.